Buenos días, mi nombre es Lina María Melo Jaramillo y el día de hoy voy a hablar sobre los materiales avanzados que se utilizan en la arquitectura. No me quiero enfocar solamente en el hecho de la arquitectura porque también la construcción es el momento indispensable en el cual se desarrolla y se utilizan estos materiales. Sin embargo, pues ya para la elaboración de todos los espacios arquitectónicos o de ingeniería, estos se han ido implementando con el fin de tener una mejor calidad o unas mejores propiedades. Entonces, bueno, para iniciar es importante entender que los materiales se engloban en una burbuja, diciendo de esta forma que están abarcados por materiales avanzados. En estos materiales se involucrarían y se incluirían los materiales inteligentes y los nanomateriales. Para esto vamos a entrar un poco en contexto para poder entender mejor qué es cada una de estas cosas. Bueno, para iniciar, nosotros tenemos que tener en cuenta que los materiales que hemos utilizado tradicionalmente para construir se dividen en diferentes características y clasificaciones. En estos encontramos los materiales metálicos, los materiales cerámicos, los plásticos o polímeros y los materiales compuestos. Cada uno de estos elementos pues ha cumplido su función a lo largo del tiempo y nos ha permitido implementar todas las construcciones que tenemos hoy en día en nuestra cotidianidad. Sin embargo, con el tiempo y la tecnología se han implementado diferentes características o propiedades que nos ayudan a mejorar las condiciones de los mismos. Entonces, siendo así, entenderíamos que los nanomateriales son la nueva tendencia y lo que se está utilizando con el fin de poder lograr a unos mejores materiales que nos permitan llegar a un punto en el que nosotros como constructores podemos mejorar las condiciones físicas, las propiedades mecánicas, las propiedades químicas y todas las condiciones visibles, o sea, las características físicas de los materiales. Entonces, siendo así, entramos ya a entender el concepto de nanotecnología. ¿Qué es esto? Nanotecnología es un proceso que se ha llevado a cabo por medio de la tecnología y de la ciencia, en donde se busca implementar nuevas partículas partiendo desde los átomos de un elemento. ¿Qué queremos hacer con este proceso? Lo que nosotros buscamos es que con unos materiales que sean modificados directamente desde las propiedades atómicas, los materiales puedan tener mejores características y puedan desarrollar mejores propiedades para el mercado de los constructores. Siendo así, entonces podríamos ya tener mayores características en cuanto a resistencias mecánicas, evitaríamos el tema de corrosión y oxidación, también nos ayudarían con la protección ultravioleta, también pueden generar una protección contra el agua, contra el fuego o también una conductividad eléctrica o térmica. Diferentes características que con pequeñas modificaciones en los materiales, en sus átomos, pueden ocasionar estas diferentes ventajas. ¿Cómo se desarrolla esto? Primero que todo, pues como nosotros estamos en el ámbito de construcción, pues esto se ha llevado a cabo en diferentes propiedades que nosotros necesitamos en el momento de construir. Sin embargo, la nanotecnología y los nanomateriales están vinculados en diferentes sectores, no solo en el de construcción, sino también en el de medicina, manufactura, en la física o química y también en el sector alimenticio. Entonces, ¿qué busca estas nuevas tecnologías? Esto busca integrar nuevas soluciones para las personas. Nosotros con esto podemos generar no solo una mayor facilidad al momento de construir, sino también una mejoría en el mantenimiento, en la seguridad de la aplicación o de la construcción de los mismos, o generar un elemento de valor que nos aporte en el proceso, ya sea en el momento o a futuro, a largo plazo. Bueno, ya para entender más cómo consiste el tema de los nanomateriales, tendríamos que entender que los nanomateriales son 3 dimensiones. Sin embargo, existen diferentes composiciones que se pueden encontrar. Están los nanoplatos, que es de 1 dimensión, y las nanofibras, que son 2 dimensiones. Sin embargo, en sí, como el proceso que más se utiliza son los nanomateriales completos en su conjunto,
por ende se utiliza en 3 dimensiones. Y en esto pues se tienen unas estructuras internas que permiten como la adaptación o la mejoría de un material. Ya en cuanto al proceso de estos, se conocen 2 formas, top-down o bottom-up. Top-down, como lo dice su nombre, va desde lo más grande a lo más pequeño. Entonces quiere decir que su proceso va desde un elemento no atómico, sino algo más grande, en donde se involucra el proceso para poder generar los cambios. Y bottom-up, que significa de abajo hacia arriba, significa el tema de que partimos desde los átomos, en donde todos los cambios y composiciones que se requieran se hacen directamente desde este punto. Bueno, para continuar, tenemos que entender que también tenemos nanoproductos. En estos nanoproductos nos vamos a enfocar en sí en los materiales, en los sistemas y también en todo lo que se necesita para desarrollar una construcción, los mismos elementos. Entonces, como había mencionado al principio, pues tenemos diferentes materiales que son muy comunes, como el acero, el concreto, los plásticos, las cerámicas, estos materiales que tradicionalmente han sido los utilizados día a día. Sin embargo, nosotros en este momento ya tenemos que tener en cuenta que la vida es un constante cambio, por lo cual para avanzar necesitamos hacer mejoras para poder así implementar nuevos sistemas que nos permitan llegar a un punto en donde aportemos con la sostenibilidad, con la innovación y sobre todo con el cuidado del medio ambiente. Como hemos visto, pues el tema del medio ambiente y todo el daño que le hemos causado, la construcción tiene muchísimo que ver, puesto que las emisiones que se producen al elaborar nuevos productos o en el mismo campo de construir un nuevo espacio, ahí generamos un montón de residuos, lo cual nos perjudica a todos nosotros. Bueno, ya como lo mencioné, tenemos diferentes materiales. Las características que siempre mencionamos es durabilidad, que tenga como una flexibilidad, que nos ayude con la resistencia, bueno, en fin. Esas son como las propiedades más importantes y las que necesitamos tener en cuenta siempre. Sin embargo, pues claramente existen muchas más cosas que deberíamos pensarlas. Entonces, en este caso, deberíamos entender que un espacio debería ser también antihumedad, antihongos, bueno, diferentes situaciones que se presentan ya con el tiempo. ¿Por qué lo decimos? Entonces, por ejemplo, en un espacio en donde tengamos humedad, vamos a llegar a un punto en que se van a sentir los olores, se va a sentir pues hongos o algo así. Entonces siempre es importante tener como un material que esté pensado para evitar ese tipo de cosas, más no solo reaccionar a la causa. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Nosotros cuando vamos en un carro y empieza a llover, se empiezan a empañar los vidrios. Entonces, esto ha generado demasiados accidentes. Por ende, pues los parabrisas deberían ser anti-empañantes. Entonces, este tipo de características es lo que hace que los materiales tengan un plus y que beneficien pues tanto los costos, las ventas y también la seguridad de las personas. Como lo mencioné, nosotros no solo tenemos que pensar en cuanto a los elementos que utilizamos para la fabricación, sino también para el uso de las personas que van a habitar o usar ese tipo de espacio. Bueno, ya ingresando un poco más como a detalle, vamos a clasificar más o menos un poco el tema de las características que los diferentes materiales cuentan. Por ejemplo, iniciamos con el concreto. El concreto nosotros pues siempre necesitamos que las propiedades mecánicas se cumplan, que la durabilidad esté, la resistencia esté y todo eso que es lo que con el material tradicional lo hemos trabajado. Sin embargo, si nosotros aplicamos unos nanomateriales, podemos implementar un apoyo y una ayuda muy grande en cuanto a la reducción de emisiones de carbono y pues en todos los gases de invernadero que nosotros generamos, tanto en la elaboración de este producto como en la fabricación y aplicación que se realiza en obra. Por otro lado, tenemos también a los metales. Los metales, pues normalmente lo que siempre pedimos es que sea pues resistente a la corrosión, resistente a la fatiga, resistente al fuego y demás. Sin embargo, también en pues debemos aplicar
un tema en que nos ayude, principalmente con el fuego, que es el problema más grande de los metales, y sobre todo también con el tema del medio ambiente. Continuando con nuestra clasificación, estarían los plásticos, en el cual pues se mira que los plásticos tienden a ser flexibles, tienden a ser resistentes, tienden a ser muy elásticos. Entonces todas esas características deben permanecer y seguirse innovando con este tipo de cosas. Bueno, pues con estos materiales pues tenemos una gran ventaja, pues lo que es el tema del peso. Ya en cuanto a otro que nosotros lo utilizamos más para interiores o espacios externos, son las cerámicas. Entonces en este tipo deberíamos pensar mucho más a largo plazo y no solamente en el instante, que deberían ser resistentes, fáciles de limpiar, que pues no tengan como las grietas que se producen, que sobrepasen de la estructura a los enchapes, sino que tengan como una mayor resistencia a todo este tipo de factores. Bueno, los nanomateriales también se pueden vincular en diferentes cosas, no solo en materiales específicos, como ya los mencioné, sino también a sistemas, como por ejemplo, podemos implementarlos en sistemas de control, en cuanto a sensores, en cuanto a controles de temperatura, controles de humedad, sensores que nos ayuden con la seguridad también. Entonces eso nos ayuda no solo a implementar nanomateriales en estos productos, sino que también nos ayuden a vincular nuestro edificio en un Smart Building y por ende podríamos continuar con una Smart City. Entonces, siendo así, podemos ir avanzando poco a poco con todas las facilidades y con todos los elementos que están a nuestra disposición. Cabe resaltar claramente que los nanomateriales, como están en un proceso de desarrollo, de innovación y de este tema, pues los costos son supremamente elevados. Por ejemplo, en Colombia no se observan por el momento todavía como muchos materiales que ya los implementen. Solo podríamos decir que están como en el tema de pinturas, que los podemos conseguir más fácilmente y pues a más bajos costos, porque pues ya el sistema la industria de pinturas está un poco más completa en el país. Sin embargo, todavía no encontramos materiales con altos costos que nos ayuden con resistencias de la estructura ni nada de eso, sino que ya nos tocaría hacer un proceso de importación para poder tenerlos e implementarlos en el país, ya que todo esto, pues como es nuevo y tiene todo el tema de sus procesos, es necesario tener primero capacitación que se puede implementar bien en el país y adicional a eso, pues todo el tema de la supervisión, el manejo y todo lo referente. Bueno, un problema que tienen los nanomateriales en sí es la toxicidad. Se ha visto que diferentes causas han generado pues la inhalación de estos productos. Al ser nanopartículas, pues esto genera como un riesgo para las personas que lo aplican. Entonces ese es un tema que tiene que tenerse un estudio en el cual tenemos que ir paso a paso viendo cómo se puede implementar para poder generar de esta forma un correcto uso. Bueno, en cuanto a otro tema también, llegando ya casi al final del video, podríamos entender que la nanotecnología también implementa sistemas que nos ayuden con la construcción de diferentes situaciones y espacios y elementos. Vamos a llegar a un punto en donde las construcciones se van a desarrollar por medio de impresión 3D. Nosotros en el mundo ya observamos cómo se han elaborado casas, escuelas y diferentes espacios con impresión 3D, en donde una gran máquina ubica en su plano, en un CAD, el tema del diseño espacial que se va a implementar y por medio de capa tras capa va imprimiendo el diferente espacio. Entonces, siendo así, vamos obteniendo una construcción de abajo hacia arriba por capas, lo cual ha permitido que el desarrollo en tiempo pues sea muchísimo más fácil y mucho más rápido. En mano de obra pues se reduce un montón porque pues ya solamente es una máquina que construye y hace todo el sistema, porque no solo podemos hacer el tema de estructura, sino también completarlo con muros y pues hacer la apertura de vanos para ventanas y puertas. Entonces son diferentes actividades que nos ayudan a implementar como unos sistemas que nos benefician
a todas las personas que estamos involucradas en el aspecto de la construcción. Pues cualquier duda, pregunta o cualquier cosa, mi correo quedará al final del informe para resolverlas.